Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se están incorporando y a todos los que nos van a acompañar el día de hoy en el webinar. Como ya es costumbre, cada 15 días, cada lunes, tenemos planificados para ustedes una pequeña charla que compartimos por las diferentes redes de la escuela. Hoy me corresponde a mí, yo soy la doctora Andreina Guillén, soy egresada, soy ortodoncista egresada del CESO en la generación 2015-2017, actualmente instructora desde el año 2018, formo parte del cuerpo docente de la institución y voy a estar acompañando a mi tutoriada, la doctora Patricia Posada. Ella es de Panamá. Actualmente cursa su segundo año de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial aquí en la Ciudad de México, en el CESO. Vamos a estar, se ha preparado una pequeña charla sobre un tema de suma importancia en la práctica de ortodoncia, que es la dimensión transversal, que es un punto que deberíamos incorporar así como hacemos nuestros análisis cefalométricos, así como reconocemos cuáles son las relaciones dentales adecuadas o inadecuadas. La dimensión transversal es una medida de mucha importancia que está íntimamente relacionada al desarrollo de maloclusiones o a el adecuado o inadecuado evaluación de nuestro tratamiento. Se ha hecho una pequeña recopilación bibliográfica y adicional va a estar mostrando algunas biomecánicas y algunos casos clínicos del trabajo que hacemos en la escuela día a día, del trabajo que hacen en conjunto con cada uno de los residentes durante su maestría aquí en el CESO. Así que, doctora Patricia, cuando usted quiera, ya puede empezar. Gracias, Doc. Buenas noches. Y bueno, como indicó la doctora, yo soy la doctora Patricia Posada, residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Soy de Panamá. Y junto a la doctora Andreina Guillén, que es mi tutora, hemos preparado esta exposición para ustedes. Espero que sea de mucho aprendizaje y cualquier duda a la orden. El día de hoy les vamos a presentar este tema que es de suma importancia, que es la dimensión transversal en ortodoncia. En la práctica ortodóntica, como sabemos, una de las primeras tareas que tenemos al iniciar el tratamiento es obtener el espacio que nos permita corregir la maloclusión que se nos presente. En la literatura vamos a encontrar diversos autores que nos recomiendan que durante la valoración diagnóstica es de suma importancia evaluar todos los planos: el plano sagital, el plano vertical y el plano transversal. Esto nos va a permitir determinar la presencia de discrepancias tanto esqueléticas como dentales y en base a esto poder realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento según las especificaciones o necesidades de nuestro paciente. Los ortodoncistas tenemos métodos bien establecidos para diagnosticar la relación esquelética del maxilar superior con la mandíbula en las dimensiones o planos sagitales y verticales. También están disponibles varios análisis para la dimensión transversal. Sin embargo, muchas veces no son incorporados como parte del diagnóstico convencional o tradicional que utilizamos. Respecto a las compensaciones, en la dimensión sagital, cuando los maxilares no se relacionan de manera óptima, la dentición va a intentar realizar una compensación, lo que resultaría en dientes anteriores excesivamente proclinados o retroclinados, como podemos ver en la imagen. Respecto a la dimensión transversal, cuando los maxilares no se relacionan de manera óptima, generalmente por una deficiencia en el ancho del maxilar, los dientes van a intentar también compensarse o pueden quedar en mordida cruzada. Según McNamara, la orientación de las cúspides linguales de los dientes posteriores superiores a menudo se va a encontrar por debajo del plano oclusal, como podemos ver en estas imágenes. Esto muchas veces, o la mayoría de las veces, se va a deber a la constricción del maxilar y a la compensación dentoalveolar que sucede posteriormente. Estos autores han demostrado un mayor riesgo de recesión gingival
En pacientes ortodónticos que presentan un maxilar estrecho, cuando el problema transversal esquelético se camufla con la expansión solamente dental, ya que pues ellos indican que al proclinarse o retroclinarse los dientes, vamos a reducir el volumen de hueso alveolar y con el adelgazamiento de estos tejidos va a aumentar el riesgo de las recesiones. Respecto a las vías aéreas y la deficiencia transversal, el doctor Ricketts sugiere una relación entre una vía aérea constreñida y un maxilar estrecho. Él afirma que los niños con cualquier alteración de las fosas nasales van a respirar predominantemente por la boca. Como la lengua en estos casos va a estar ubicada en el piso de la boca para permitir el correcto flujo del aire, no va a poder brindar soporte para dar forma al paladar en desarrollo. Por lo tanto, el paladar se va a estrechar y se va a desarrollar una curva de Wilson muy exagerada. En estudios recientes, se ha podido comprobar que pacientes tratados con una expansión rápida palatina mostraron un aumento del 8 al 10% en el volumen de las vías respiratorias. Como sabemos, existen distintas estrategias apoyadas por la literatura para ganar espacio, entre las cuales podemos mencionar el desarrollo transversal, la verticalización y la utilización del espacio retromolar. En este webinar vamos a abarcar todo lo relacionado a métodos de desarrollo transversal de las arcadas y su importancia, ilustrándolo con biomecánicas y casos manejados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y bueno, cuando hablamos de desarrollo de la dimensión transversal del maxilar y la mandíbula, nos referimos exactamente al ancho de los maxilares, es decir, a las distancias que van a separar las cúspides vestibulares de lado y lado de premolares y entre fosa central y fosa central de los primeros molares superiores. Como ya sabemos, son distintos métodos de diagnóstico que nos van a permitir medir transversalmente las arcadas, y así lo encontramos en esta revisión bibliográfica que realizó un ex residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, el doctor Joel Alange, que además nos señala que existe una prevalencia de discrepancia maxilar transversal del 18% en pacientes que acuden a consulta ortodóntica, considerándose que aproximadamente el 23% de las maloclusiones va a tener su origen por una discrepancia transversal. Aquí dejamos el QR por si quieren leer el artículo completo. A pesar de ser tan común encontrar problemas transversales en nuestros pacientes, es poco común, como mencioné, que durante el diagnóstico incorporemos un análisis que nos permita cuantificar en milímetros la necesidad de desarrollo transversal. De esta manera, utilizando como referencia el artículo del doctor Tamburrino con otros autores, vamos a explicar 3 análisis que nos van a permitir determinar cuánto es nuestra necesidad de aumentar la dimensión transversal de los maxilares, que en consecuencia nos va a aumentar la ganancia de espacio durante la alineación y nivelación en nuestro tratamiento. Estos análisis son el análisis de Penn, que se realiza en la tomografía, el análisis de Walla y el análisis de Ricketts. Cada uno utiliza diferentes herramientas diagnósticas y son descritos por distintos autores. Aquí también dejamos el código QR por si quieren revisarlo. El primer análisis que vamos a ver es el análisis creado por el doctor Ricketts. Este se introdujo en 1969 como parte de su método diagnóstico cefalométrico. Se basa básicamente en medir la dimensión de ambos maxilares para compararlas con una tabla de valores que luego estableció según la edad. Este análisis se basa en localizar 2 puntos esqueléticos para determinar el ancho del maxilar y el ancho de la mandíbula. En el maxilar, ellos localizan el punto yugal, que está marcado en la diapositiva con color verde, y en la mandíbula el punto antegonion, que está en amarillo. El ancho va a estar determinado por las distancias entre los puntos derechos y los puntos izquierdos. Una vez que tomamos las medidas, vamos a restar el ancho mandibular del ancho maxilar y así vamos a obtener la diferencia de ancho entre los maxilares. Luego de esto, Ricketts determinó distintas normativas por la edad esquelética entre el maxilar y la mandíbula. Y aquí podemos ver, digamos, la tabla que él ideó en base a la edad y las distintas medidas.
El segundo análisis que vamos a ver es el análisis de Andrews. Este es un análisis transversal publicado por el doctor Andrews en 1970. En este habla mucho del elemento 3. El mismo está dedicado a analizar la relación transversal del maxilar y la mandíbula basándose en puntos de referencia tanto óseos como dentales. El análisis del elemento 3 se basa en el supuesto de Walla, llamado así en honor a sus autores, el doctor Will Andrews y el doctor Larry Andrews. Según la definición de Andrews, la cresta Walla va a coincidir con la porción más prominente del hueso alveolar bucal, visto desde la superficie oclusal, como podemos apreciar en las imágenes. La cresta Walla coincide con la unión mucogingival y se aproxima al centro de resistencia de los molares mandibulares. En un paciente adulto es importante mencionar que la cresta Walla y el ancho de la mandíbula no pueden modificarse con el tratamiento convencional. Por lo tanto, la cresta Walla forma una base estable para el análisis del elemento 3. El análisis del elemento 3 se basa en el cambio del ancho transversal del maxilar. Esto es ser necesario para tener los dientes posteriores, tanto superiores como inferiores, verticales y centrados en el hueso para una correcta intercuspidación. Para determinar la discrepancia, el primer paso va a ser determinar el ancho de la mandíbula o la distancia horizontal desde la cresta Walla en el lado derecho hasta la cresta Walla en el lado izquierdo. Según Andrews, los molares mandibulares deben estar erguidos en su alveolo y su centro de corona. Y el eje focal, perdón, estaría colocado horizontalmente a 2 milímetros de la cresta Walla. Con esta información, el ancho de la mandíbula se define como la distancia Walla a Walla menos 4 milímetros. Y es importante recordar también que el ancho maxilar deberá ser 5 milímetros mayor que el ancho mandibular. Los objetivos de esto van a ser que los dientes estén centrados en su alveolo, poder lograr una buena intercuspidación, y esto va a ser importante a su vez para mantener una buena función, la salud y la estabilidad, tanto de la dentición como de la articulación temporomandibular y del periodonto en general. Ahora, luego de todo lo que hemos visto, sabemos mediante análisis cuánto en milímetros necesitamos de desarrollo transversal, ya sea que lo consigamos mediante expansión, verticalización o algún otro método. En base a esto, revisamos también el artículo publicado en el Journal of Orthodontics, el cual nos da a conocer la aproximación de ganancia de espacio que podemos obtener. Ellos nos indican que por cada milímetro de incremento en la distancia intermolar, lograremos reducir el overjet 0,3 milímetros aproximadamente, obteniendo una ganancia de espacio de 0,6 milímetros aproximadamente en el arco dental. Esto a su vez nos llega a concluir que si queremos evitar la proclinación indeseada de los dientes anteriores, debemos obtener primero el espacio y dejar que nuestros arcos trabajen. Aquí dejamos también el código QR por si desean revisar el artículo completo. A continuación les vamos a presentar algunos casos clínicos, biomecánicas, manejadas en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como ya sabemos, son muchas las alternativas que tenemos en cuanto a las biomecánicas empleadas para desarrollar los arcos de forma transversal. La selección va a depender de cada diagnóstico, de la necesidad de cada tratamiento, y entre ellos podemos nombrar la utilización de aparatología auxiliar con tornillos de expansión, por ejemplo, el aparato Haas o el aparato Hyrax. En la imagen superior podemos observar un Haas higiénico modificado con resortes para posicionar correctamente los laterales. Vemos en el progreso cómo se corrige la posición de estos dientes y la forma de la arcada, y posteriormente se utilizan mangueras para mantener el espacio logrado para la posterior erupción de los caninos. En la imagen inferior vemos una obtención de espacios con la utilización de resortes abiertos de Nitti. El uso de resortes debe ser siempre supervisado por un ortodoncista, ya que el mal uso o un ajuste incorrecto podría causar efectos adversos como dolor excesivo o movimiento inapropiado de las piezas dentales. Es importante recalcarle al paciente que debe tener muy buena higiene bucal, ya que los resortes pueden acumular placa o restos de alimentos. Sin embargo, pues estos son unos componentes altamente utilizados en ortodoncia y los podemos utilizar tanto para generar espacios, corregir mordidas y alinear los dientes de una forma efectiva.
Aquí podemos ver un video de un aparato HAS modificado con resortes y brazos, cortesía del doctor Dylan Valencia, que es egresado del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. En estas imágenes podemos observar algunas biomecánicas realizadas en el seso, también con resortes abiertos. En la primera imagen vemos la obtención de espacio para posicionar el lateral correctamente. Y en la segunda imagen vemos una mecánica de doble arco para incluir el canino ectópico. Esta técnica se va a realizar con un arco principal de mayor calibre y un arco secundario seccional para traccionar e incluir el canino al arco dental utilizando fuerzas controladas. En este caso específicamente, necesitábamos el espacio para incorporar el canino y se obtuvo mediante desarrollo transversal de la arcada superior, aunado con la colocación de resortes abiertos, como podemos ver. Para el final del tratamiento, que es la última imagen, vemos la incorporación del canino y la mejor proyección interdental de los dientes tanto superiores como inferiores. También podemos destacar los arcos en tira, que como su nombre lo dice, no vienen preformados, se utilizan para generar espacios y ampliar las arcadas que presenten colapso. Podemos utilizar también arcos con formatos amplios o arcos invertidos. Como podemos ver en este video, cortesía del doctor Oscar Ramírez, se realizan en 17 por 25 de niti en slot 22 por 28. Se va colocando el arco invertido desde la parte posterior y podemos utilizarlo para la expansión transversal o verticalización de piezas lingualizadas. Este arco se utiliza o se realiza esta mecánica en 17 por 25 de niti para tener también control de torque durante la expansión. Es importante al utilizarlo la evaluación periódica de estos pacientes para evaluar la ganancia de espacio logrado y asegurar la asistencia a sus citas para evitar efectos adversos. Y bueno, ahora vamos a mostrar unos casos. El primer caso es de un paciente clase 1 con apiñamiento moderado. Tenemos una paciente femenina de 16 años con 3 meses. El motivo de consulta indica tener los dientes encimados. Vemos que sus quintos se encuentran proporcionales, la línea media superior se encuentra desviada a la derecha y la paciente presenta retroquelia labial tanto superior como inferior. A los criterios esqueléticos, la paciente presenta una clase 1 según su ANB, una clase 2 según su WITS, presenta crecimiento hiperdivergente, el tercio inferior se encuentra disminuido en relación al tercio medio y la mandíbula es más grande que el maxilar según el análisis de Harvard. En cuanto a sus criterios dentales, la paciente presenta proclinación del incisivo superior según su 1NA y 1 palatal y protrusión según su 1NA en milímetros. Presenta también proclinación y protrusión del incisivo inferior según su 1NB, labios retroquélicos como ya mencionamos y sus vías aéreas se encuentran permeables. Aquí podemos ver la radiografía lateral con trazos y sin trazos. Y aquí podemos ver unas imágenes de su tomografía. Podemos observar los terceros molares que se encuentran impactados, inclinación hacia el igual de los molares superiores e inferiores y colapso transversal superior. La paciente presentaba raíces cortas a nivel de premolares. En las tomografías realizamos cortes tomográficos en donde basados en el análisis del doctor Ricketts que explicamos anteriormente, ubicamos los puntos maxilares y yugales. Y se determinó que en esta paciente había una discrepancia transversal de menos 4 milímetros en la arcada superior. Al análisis intraoral, a pesar de que no se evidencia una mordida cruzada posterior como tal, observamos cómo los dientes posterosuperiores y posteroinferiores se encuentran inclinados hacia el lingualo palatino. Haciendo referencia a nuestra cresta guala, nos está indicando la necesidad de verticalizar estas piezas en sentido linguobucal y pues básicamente verticalizar también los molares, tanto superiores como inferiores. Observamos también la línea media superior que se encuentra desviada a la derecha y los caninos ectópicos. En las fotografías laterales derecha e izquierda observamos que la paciente presenta una clase 1 molar bilateral, una clase 2 canina bilateral y el overjet y overbite se encuentran disminuidos a causa del colapso.
Podemos observar el colapso transversal en ambas arcadas en las fotografías y en los modelos de estudio de la paciente. Vemos también la lingualización de molares y premolares inferiores y el apiñamiento generalizado que ella presenta. En los modelos podemos observar que tanto la distancia intermolar como la intercanina se encuentran disminuidas. Al análisis de espacio, presenta una falta de espacio en superior como en inferior de menos 4,1 milímetros según el análisis de Carey. Según el análisis de Bolton, presenta exceso de masa dental de 3,2 milímetros en la arcada inferior en radio de 12 y de 1,5 milímetros en la arcada inferior también en radio de 6. Siguiendo el análisis que anteriormente explicamos y basándonos en el Dr. Andrews y en la inclinación de los molares respecto a la cresta Walla, se determinó que había necesidad de verticalizar en sentido bucolingual los molares inferiores 2 milímetros tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí podemos ver los modelos de la paciente de frente, del lado derecho, del lado izquierdo y la imagen de overjet. Y podemos pues recalcar, la paciente presenta un overjet de 4 milímetros y un overbite de 5%. En su radiografía panorámica vemos que presenta 32 dientes en boca con terceros molares en formación y ligeramente impactados y presenta raíces ligeramente más cortas a nivel de premolares. A continuación vamos a presentar un video de fotografías secuenciales del tratamiento de la paciente. Durante el tratamiento nos apoyamos de arcos invertidos, arcos en tira, arcos con formas amplias. También utilizamos resortes para obtención de espacios. Realizamos IPR o desgaste interproximal para mejorar la discrepancia de masas dentales. Nos apoyamos de cadena anterior para conseguir un buen overjet. Y utilizamos también elásticos asimétricos, elásticos en rainbow y elásticos verticales para una buena intercuspidación. Podemos observar en las imágenes que tenemos a un lado cómo hay una mejora en el desarrollo transversal de la paciente, tanto en superior como en inferior, lo que nos permitió corregir el apiñamiento superior e inferior que presentaba nuestra paciente. Aquí lo podemos observar mejor. En las fotografías laterales de inicio, progreso y final, tanto derechas como izquierdas, podemos observar cómo se corrigió el apiñamiento dental, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Mejoramos el overjet y el overbite que presentaba la paciente, logramos mantener las relaciones molares de inicio a final y se consiguió la clase 1 canina al final del tratamiento. Aquí vemos sus fotografías oclusales. Podemos observar cómo mejoramos notablemente la forma del arco, cómo incorporamos todas las piezas dentales a su posición y mejoramos el colapso transversal que presentaba la paciente. Y aquí tenemos una fotografía final del caso. Pues todo esto lo logramos gracias a una combinación de distintas biomecánicas, pero prestándole siempre atención a la dimensión transversal. El segundo caso que vamos a ver trata de un paciente clase 2 comprometido transversalmente, manejado con ortodoncia, aparatología auxiliar de expansión y también utilizamos un biplate. Es un paciente masculino de 14 años de edad. Al motivo de consulta indicaba que quería alinear sus dientes. Como vemos en las imágenes, el paciente presenta un perfil convexo, un tercio inferior aumentado respecto a su tercio medio. La línea media superior se encuentra desviada a la derecha respecto a su línea media facial y como hábitos presentaba succión labial y onicofagia. En sus análisis esqueléticos podemos ver que el paciente presenta una clase 2 según su ANB, una clase 3 según su WITS, presenta un crecimiento normodivergente, el tercio inferior se encuentra aumentado respecto a su tercio medio y la mandíbula se encuentra ligeramente más pequeña que el maxilar, siendo la norma 24 milímetros y el paciente presenta 23 milímetros. A los criterios dentales, el paciente presenta un incisivo superior proclinado según 1NA y 1 palatal y un incisivo inferior retroclinado según su 1NB. Los labios se encuentran en norma según la línea estética de Ricketts y sus vías aéreas se encuentran permeables.
En sus fotografías intraorales, perdón, podemos ver que el paciente presenta arcadas cuadradas, presenta apiñamiento severo superior e inferior, una clase 1 molar bilateral, clase 2 canina derecha, clase 3 canina izquierda. Su línea media superior, como mencionamos, está desviada a la derecha respecto a la línea media facial. La línea media inferior se encuentra desviada a la derecha también respecto a la línea media superior. Podemos observar que el paciente presenta mordida cruzada a nivel del órgano dental 27, ya que como vemos aquí, pues se encuentra en mala posición. Al análisis de espacio, podemos destacar que el paciente presenta una discrepancia superior de -4,8 milímetros y una discrepancia inferior de -4,3 milímetros. Esto según el análisis de Carey. Según el análisis de Bolton, el paciente presenta 0,3 milímetros de exceso de masa dental en inferior en radio de 12 y 0,7 milímetros de exceso de masa dental en inferior también en radio de 6. Al realizar los análisis de dimensión transversal en este paciente, determinamos que el paciente presenta un colapso evidente, por lo cual requería expansión para ganar espacio y verticalización para poder colocar o posicionar todos los dientes correctamente. Aquí vemos su radiografía panorámica, donde se encuentran 32 dientes presentes con terceros molares superiores e inferiores impactados. En base a lo anterior, confeccionamos el plan de tratamiento que consistía en una fase ortopédica combinada con ortodoncia, el cual vamos a detallar a continuación. Inicialmente colocamos un Hyrax superior modificado con bite plate por la mordida profunda que presentaba y el colapso transversal. Durante la expansión se realizó el bondeo superior para iniciar con la alineación y la nivelación de la arcada y colocamos módulos en 8. Posterior a esto se realizó un bondeo seccional en inferior con una manguera anterior y resortes ligeramente activos. Se colocaron topes para desoclusión en posterior y así lograr un mejor desarrollo transversal de las arcadas. Continuamos con la secuencia de arcos hasta poder verticalizar y posicionar todas las piezas dentales de forma correcta y obtener arcadas ovoides, como podemos observar en las imágenes oclusales. Actualmente este paciente se encuentra con elásticos asimétricos para conseguir coincidencia de las líneas medias. Sin embargo, ya podemos ver una mejora notable en la dimensión transversal y gracias a eso el correcto posicionamiento de las piezas en el arco, que eran uno de los objetivos principales de este caso, al igual que una mejora en la curva de Spi y mordida profunda que presentaba inicialmente. Aquí vemos su imagen o su fotografía inicial y vemos cómo está en el progreso. Actualmente este paciente se encuentra siendo atendido en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como conclusiones, podemos mencionar que, como ya hemos visto, son muchas las alternativas que tenemos en cuanto a las biomecánicas empleadas para desarrollar transversalmente los arcos. La selección va a depender siempre de cada diagnóstico y la necesidad individual de cada tratamiento. Recordando siempre que lo más importante es conocer cuánto será el espacio que ganaremos y la cantidad de ganancia en ese sentido va a estar determinada por el Waller-Ritz de cada paciente. El desarrollo de la dimensión transversal es de suma importancia para la resolución satisfactoria de los casos y también es importante conocer cuánto espacio nos hace falta y en base a eso escoger biomecánicas que nos puedan beneficiar. Y bueno, este fue el tema que preparamos para el día de hoy. Doc, no sé si quiere agregar algo. Sí, muchísimas gracias, Patti. Muy bellos casos, muy bonita presentación. Quedamos atentas a las preguntas que tenga. Ese webinar va a quedar en el feed de las redes sociales para cualquier duda. Ahí están los correos electrónicos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ti, Patti.
Gracias, Doc. Y bueno, gracias a todos por su atención. Gracias, doctora, por su tutoría y pues que tengan felices fiestas. Este sería el último webinar del año, pero en enero volvemos con más. Aquí están las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por si nos quieren seguir y pues ahí estar pendientes de todos los casitos. Gracias. Muchas gracias.